Breves historias con Brief. Sangre e invierno. Capítulo 1. Capturado. El dolor agudo en la muñeca de Ethan latía con cada latido de su acelerado corazón. Puso su otra mano sobre la herida para detener el flujo de sangre, la sangre que, Ethan era muy consciente, estaba atrayendo las miradas hambrientas de las tres mujeres más pequeñas en la habitación. Más pequeño era, por supuesto, relativo. Ethan se consideraba un hombre alto según la mayoría de los estándares, pero, lado de la imponente mujer de 9 pies y Dios sabe cuántas pulgadas de altura que acababa de soltar su muñeca, mierda, esos estándares con los que se medía no valían nada. Los labios de la mujer alta se fruncieron en consideración. Pronto se enroscaron con una pizca de disgusto. Se está empezando a volver un poco rancio. De todas las cosas que se podían decir, Ethan no esperaba eso. Al ritmo que iba a este festival de mierda, Ethan supuso que debería haber dejado de esperar cosas hace mucho tiempo. Antes de que pudiera refutar o expresar sus quejas, ya sea por su muñeca cortada o sus piernas falsificadas, la mujer a su izquierda habló. Su voz vibró de emoción cuando sugirió: entonces devoremos su carne de hombre rápidamente, madre. Dio pasos largos y elegantes y le entregó a su madre un pañuelo antes de volverse hacia él. Sus miradas se cruzaron por un momento, fue suficiente para que el estómago de Ethan se revolviera. Sus piernas temblaban, ya sea por el miedo o por la carne desgarrada era una incógnita. Ethan tomó aliento e intentó decirle una palabra. La mujer a su derecha, la rubia que había empalado su pierna primero, lo golpeó con una queja. Pero yo soy quien lo capturó. La mirada lateral que le lanzó a la bruja pelirroja habría sido divertida, si no fuera por el hecho de que estaban discutiendo canibalizarlo. Los dedos de Ethan se movieron nerviosamente a sus costados. El hecho de que aún no lo hubieran desarmado era alarmante en sí mismo. Su pistola estaba enfundada en su cadera. La escopeta estaba colgada de un hombro, probablemente habiéndose ganado un astillado o una abolladura o dos, cuando las brujas lo arrastraron sin contemplaciones a la habitación. Sacar su arma y dispararle a la perra alta o a sus hijas era solo un suicidio con un paso extra. Agrega que estas mujeres aparecieron primero materializándose como un enjambre de moscas. Bueno, ¿de qué servían las balas contra ellas? Ethan optó por quedarse quieto con la esperanza de prolongar su supervivencia al menos unos momentos más. Cada segundo que permanecía respirando era un segundo que podía pasar planeando su escape y encontrando a Rose. Ahora, hijas, la gran mujer reprochó suavemente a las brujas a su alrededor. Se secó los labios ensangrentados con el pañuelo y les informó. Primero, debo informar a la madre Miranda. El nombre hizo clic en la cabeza de Ethan. La extraña oración local que los aldeanos habían pronunciado. El hombre asesinado en los campos. Y, por supuesto, verla en persona poco antes de que lo enviaran corriendo por su vida. Ethan observó cómo el pañuelo arrugado y ensangrentado caía al suelo mientras catalogaba mentalmente a esta madre Miranda. Su atención volvió a la mujer alta cuando su mirada depredadora, casi divertida, cayó sobre él. Ese lugar está lleno de nada más que sangre y muerte. Ethan culpó a la pérdida de sangre por sus lentas habilidades deductivas. Este era el castillo Dimitrescu, por lo que la matriarca obvia aquí era Lady Dimitrescu. Pero más tarde, la dama juntó las manos y dio un paso más cerca. Bueno, habrá suficiente para todos. Un escalofrío recorrió la columna de Ethan cuando las sádicas risitas de las hijas llenaron el aire tenso. Con un movimiento de su mano, Lady Dimitrescu ordenó: subidlo. La bruja pelirroja a su izquierda lo agarró del brazo. El gancho en su mano brilló a la luz con un tinte carmesí. Sus ojos se abrieron y esta vez, su voz no le falló. Oye, espera. Madre, comenzó la bruja rubia a su derecha, si lo colgamos aquí, toda esa sangre fresca de hombre se desperdiciará. El gancho del pelirrojo se detuvo a una pulgada de su mano. Miró hacia su madre, cuya cabeza estaba inclinada en consideración. Vamos a llevarlo a la mazmorra, sugirió la bruja rubia. A Ethan no le gustó la forma en que sus labios ensangrentados se abrieron en una sonrisa hambrienta mientras continuaba. Ni una gota de esa sangre cálida, húmeda y roja brillante se desperdiciará. La habitación quedó en silencio por un momento mientras todos los ojos iban de Lady Dimitrescu a la bruja a su derecha. Tienes un buen punto, cariño. La afirmación de la señora le valió una sonrisa de orgullo a su hija. La imponente mujer hizo un gesto hacia las puertas por las que lo habían arrastrado. Pon al hombre cosa en una celda. Haz con él lo que quieras, pero no lo desangres. Es posible que la madre Miranda todavía lo necesite. Sí, madre.
Oh, pero recién nos estábamos conociendo, la bruja pelirroja soltó el brazo de Ethan mucho más lentamente de lo necesario. De todos modos, el gancho con incrustaciones de sangre fue retirado de su posición anterior, a punto de empalar su mano. Ethan sintió el más mínimo atisbo de alivio. Si bien ser torturado en un calabozo no sonaba como la mejor de las perspectivas, parecía mejor que ser colgado como un cerdo atascado. Le dio un tiempo invaluable. Vamos, chicas, señaló Lady Dimitrescu a la pelirroja y a la morena. Ethan tragó saliva nerviosamente cuando el moreno lo fulminó con la mirada mientras el pelirrojo le guiñaba un ojo. Las dos mujeres se pararon a cada lado de su madre, quien miró a la bruja rubia y agregó: «Cuida de nuestro invitado, querida». El alivio dejó a Ethan tan rápido como llegó cuando la bruja levantó su hoz hacia su cuello. Con una sonrisa a partes iguales dulce hacia su madre y amenazante hacia él, ella asintió: «Con mucho gusto, madre». Sucedió más rápido de lo que Ethan pudo procesarlo. En un momento estaba de pie sobre piernas temblorosas, mirando a la bruja rubia con el rabillo del ojo. Al siguiente, estaba mirando hacia el techo, y sus pies abandonaron abruptamente el suelo firme. Se movían a una velocidad desorientadora. Sintió las vibraciones hasta el fondo de su cráneo cuando el batir de 1000 alas insectoides asaltó sus sentidos. Una mano, mucho más fuerte y firme de lo que imaginaba de la bruja, lo agarró por el pescuezo de su ropa. A través del zumbido a su alrededor, Ethan percibió el sonido de risitas maníacas de la habitación de la que acababan de sacarlo. Cuando la cabeza de Ethan golpeó contra una esquina en un giro brusco, recuperó lo suficiente de sus sentidos para comenzar a luchar. Pateó contra el suelo en un intento de ponerse de pie, recuperar el equilibrio y la estabilidad para poder hacer algo. Cualquier cosa era preferible a ser arrastrado como un muñeco de trapo. Ahora que estaba solo con un psicópata, tenía una mejor oportunidad. Había sido arrastrado y abusado por suficientes mutantes desquiciados como para durar toda su vida. Estar tan flácido como un saco de patatas no le hacía ningún favor. Acababan de entrar en un comedor majestuoso cuando Ethan se agarró a la puerta. La bruja resopló con un gruñido iracundo ante la repentina interrupción del impulso. Ethan volvió la cabeza justo a tiempo. Ante sus ojos, la bruja se transformó de solo una mano y una masa de moscas con forma vagamente humana a su forma anterior. Con un ceño exasperado, giró su puño en dirección a Ethan. Él se agachó con una fracción de segundo de sobra, lo que provocó que ella golpeara con el puño la fina moldura de madera de la puerta. Se astilló en el impacto con un fuerte crujido. La bruja parecía más molesta por eso que por cualquier tipo de daño que su mano pudiera haber sufrido. Ethan retrocedió pero no se dio cuenta de la gran mesa de comedor que estaba tan cerca. Golpeó su cadera contra el borde, tropezando mientras descolgaba su escopeta. Se lanzó a través de la habitación en un abrir y cerrar de ojos, transformándose en una nube de moscas para cerrar el espacio. Se estrelló contra Ethan como una masa sólida, golpeándolo contra la pared más cercana. Sus dedos envolvieron el arma con un agarre similar al de un tornillo de banco. Ethan luchó por el control del arma en vano. Momentos después, la culata de la escopeta le dio en la cara y le hizo temblar la cabeza contra la pared. Se lo arrancaron de las manos y lo tiraron inofensivamente al suelo. En una proeza de fuerza inhumana, la bruja levantó a Ethan y lo sostuvo en lo alto, como si no pesara más que un globo. Con un hábil movimiento, envió a Ethan a toda velocidad por encima de su hombro y se estrelló contra la mesa del comedor detrás de ella. El aire abandonó su cuerpo y su espalda se iluminó de dolor. Se retorció por un momento, recuperando el aliento y mirando hacia el techo ornamentado. Su vista pronto fue interrumpida por la mirada frustrada de la bruja. «Maldita bruja loca», murmuró Ethan a pesar de las estrellas, bailando a través de su visión. «Estúpido hombre cosa», gruñó ella, «solo estás empeorando esto para ti». Ethan sabía cuándo lo superaban, al menos por el momento. Con la forma en que podía deslizarse como un enjambre de moscas, no le sorprendería que las balas la jodieran. La bruja lo agarró una vez más, esta vez inmovilizándole el cuello con el codo. Era casi una reminiscencia de ser molestado por un matón en la escuela. Todo lo que faltaba eran sus nudillos frotando un nudillo furioso en su cráneo. Dejó escapar un sonido tenso y ahogado cuando se encontró tan cerca de ella por primera vez. Con la cara presionada contra el costado de su torso vestido, ya medio transformado en un enjambre de moscas, podía oler el hedor a descomposición en ella. Podría parpadear y estar de regreso en la casa Baker, siendo alimentado a la fuerza con gusanos y larvas. Ethan hizo lo mejor que pudo para bloquear el olor rancio, concentrándose en cambio en el camino que tenía por delante mientras ella tomaba vuelo una vez más.
Siguieron adelante, y Ethan permitió que sus pies se arrastraran sin fuerzas por el suelo como la imagen misma de la derrota. Tan humillante como pudo haber sido ser capturado así, necesitaba conservar su fuerza. Estaba solo aquí y a punto de ser arrojado a una maldita mazmorra. Dios sabe qué tan mal y cuánto duraría la tortura hasta que encontrara su oportunidad de escapar. Ethan apretó los dientes. El tiempo que pasó encadenado como prisionero debía mantenerse al mínimo. Para empezar, no se sabía dónde estaba Rose, o en qué condición estaba. Necesitaba tirar del culo para asegurarse de que ella estaba a salvo. En el momento en que estas malditas brujas bajaran la guardia, necesitaba hacer un descanso. Quedarse a un lado. La bruja ordenó en un agudo siseo. Ethan estiró su cuello una fracción hacia arriba para ver a quién estaba ordenando. Para su sorpresa, la cocina en la que acababan de entrar estaba repleta de varias mujeres con túnicas oscuras y velos que ocultaban sus rostros. La única forma en que podía decir que los sirvientes eran humanos era el hecho de que tomaron un amplio espacio al pasar. Presionaron sus cuerpos temblorosos contra las paredes como si esperaran fusionarse con la piedra y el azulejo, cualquier cosa para alejarse de la bruja y su última presa. Ethan habría pedido ayuda si no fuera por el poderoso agarre que la bruja tenía en su cuello. La única otra puerta en la cocina se abrió de golpe cuando pasaron. El estómago de Ethan se revolvió ante la vista ante él. La escalera descendió a la oscuridad total, ocultando horrores incalculables en los bajos fondos del castillo. La temperatura comenzó a descender mientras la bruja medio los arrastraba, medio volaba por los escalones. El olor húmedo a moho se mezclaba con el tufillo metálico del óxido y el desuso general. Para cuando llegaron al pie de la escalera, Ethan ya no podía ver. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, esforzándose por lograr que sus pupilas se ajustaran y entendieran la oscuridad total que lo rodeaba. El pánico subió como bilis a su garganta. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, bloqueando el sonido del revoloteo del enjambre de moscas de la bruja. Su respiración se volvió superficial y se retorció débilmente contra su agarre de hierro en su cuello. Su fiel linterna estaba sujeta al bolsillo de su sudadera con capucha. Encenderlo fue una tontería mientras lo arrastraban por esta mazmorra decrépita a alta velocidad. Ethan había perdido la cuenta de las vueltas que habían dado cuando llegaron. Se detuvieron lo suficientemente bruscamente como para que sus zapatos resbalaran en el suelo de piedra sucio. No estaba seguro si era el pánico o si la mazmorra estaba malditamente maldita, pero sus ojos apenas se habían acostumbrado a la oscuridad. Vio las formas y siluetas más vagas, pero nada más allá de eso. Escuchó más que vio que la puerta de la celda se abría. Se tragó el nudo que tenía en la garganta justo cuando la bruja lo enderezaba bruscamente. «Estate quieto». Se mezcló con la oscuridad que los rodeaba. Todo lo que Ethan podía sentir eran las manos de ella sobre su cuerpo, cacheándolo, se dio cuenta con retraso. Su pistola cayó al suelo con un estrépito, seguida de los 2 cargadores de municiones de su bolsillo. Los proyectiles de perdigones fueron los siguientes, cayendo descuidadamente sobre la piedra toscamente labrada debajo. En poco tiempo, el resto de su armamento misceláneo e implementos de primeros auxilios fueron confiscados y tirados al suelo. Finalmente, la linterna fue desabrochada de su sudadera con capucha. Con un clic, un rayo de luz brilló en el suelo sucio. Se reflejó en las piezas de munición perdidas que cubrían el área. Ella lo señaló de esta manera y de una manera casi experimental. Picó los ojos de Ethan cuando ella lo acercó a su cara. Instintivamente, retrocedió y se protegió los ojos. La reacción ganó una risita divertida de la bruja. «Pensé que preferías la luz, hombre cosa». «Joder», gruñó Ethan mientras protegía sus pupilas sensibles, psico. Desorientado una vez más, Ethan fue incapaz de evitar que ella metiese la mano en el segundo bolsillo de su sudadera. Su corazón se hundió cuando ella sacó la foto de su familia de un rápido tirón. «Oye, devuélveme eso». Ethan se lanzó hacia adelante, solo para ser detenido con una sola mano en su pecho, empujándolo dentro de la celda. Su pie se enganchó en una vieja cadena y golpeó el suelo con el culo por delante. La bruja no le prestó atención, simplemente se apoyó contra la pared opuesta a su celda. Con la linterna en la mano, iluminó la foto. Ethan la miró fijamente durante varios largos segundos. Su pulso latía con fuerza en sus venas. Se estaba armando de valor para volver a ponerse de pie. «Quítale la foto a la perra loca, incluso si lo apuñalaron de nuevo. ¿Es esta tu Rosemary?» Sin burlas trastornadas. Sin reírse como una loca. Era una pregunta sencilla y curiosa. Sus músculos tensos se relajaron un poco.
Lentamente, observando a la bruja por cualquier movimiento repentino, Ethan se puso de pie. Él asintió en respuesta. ¿Y esta mujer? La bruja volvió la foto hacia él, señalando a Mia con su dedo índice enguantado. Lo siento, Ethan. Los 5 disparos sucesivos que resonaron en la mente de Ethan fueron suficientes para hacerlo estremecerse. El nudo en su garganta se hizo más apretado y se encontró incapaz de responderle a la bruja. Con la cabeza inclinada, lo vio lidiar con el dolor de corazón. Las horas se habían desdibujado en el tiempo que le había llevado llegar a la aldea infestada de licántropos y a este castillo olvidado de Dios. El maldito Chris Redfield vaciando su revista en el pecho de Mia no fue hace ni un día. No había habido tiempo para procesarlo. Después de toda la mierda por la que había pasado para encontrarla. Que le cortaran la motosierra de la mano y que Jack Baker le atravesara la pierna con una pala afilada no sirvió ni la mitad. La casa de los horrores que soportó, todo el dolor insoportable y el trauma psicológico con el que había tenido que vivir estos últimos 2 años. Ethan siempre había sabido que al final valía la pena. Había recuperado a Mia, y esa era razón suficiente para soportar ese espectáculo de mierda. Enredado en el calor de sus sábanas, con sus labios sobre su piel, y las yemas de sus dedos sobre las innumerables cicatrices que él se había ganado en las pruebas para recuperarla, le había dicho más de una vez. Lo haría todo. Otra vez si tenía que hacerlo. Una parte de Ethan tenía la sensación de que todo les explotaría en la cara. Que una bonita casa en el campo rumano bajo la protección de Chris era demasiado buena para ser verdad. Simplemente no había esperado que todo se fuera al infierno tan pronto. Nunca esperó que Chris le llevara un arma a Mia y lo enviara de regreso a este camino maldito de dolor, sangre y horror. Todos los meros años después de que él había luchado a través del infierno y el agua alta para recuperarla. Y esta vez no había forma de recuperarla. Todo lo que le quedaba era Rose. Rose, que estaba Dios sabe dónde ahora después de que Chris la llevara. La decisión de ir al castillo Dimitrescu se basó solo en una corazonada. Pero considerando que era la figura más alta e imponente en el horizonte, era lógico que quienquiera que estuviera allí pudiera saber algo. Cuando las brujas se burlaron de él antes, solo confirmó sus sospechas. Incluso si Rose no estuviera aquí, sabían de ella, y es posible que supieran dónde está ahora. Joder, incluso la bruja frente a él sabía el nombre completo de Rose. Sin embargo, la voz de Ethan aún le fallaba. El nudo en su garganta había crecido como un tumor ahora. Todas y cada una de las palabras que esperaba formar cayeron muertas en su lengua. La bruja se apartó de la pared y dio un paso más cerca de la puerta abierta de la celda. Levantó la foto de la familia y la linterna, no muy diferente a como uno le ofrece golosinas a una mascota. ¿Quieres que te devuelva esto, hombre cosa? El dolor tiró de Ethan más poderosamente de lo que estaba preparado. Él asintió dócilmente mientras sus ojos llorosos se clavaban en las delicadas facciones de Mia. Hazme un favor. La bruja dio otro paso más cerca. Necesito que te relajes. Por un momento, Ethan encontró su voz. La solicitud desconcertante fue suficiente para sacarlo de su dolor por el momento. Incrédulo, repitió. ¿Relajarse? La bruja mantuvo su mirada en él mientras bajaba la linterna aún encendida al suelo. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Le recordaba a un león acechando a su presa, ya que ella se movía con tanta cautela para no asustarlo y hacerlo huir. Era muy consciente del hecho de que, si ella quería, podría destriparlo antes de que pudiera parpadear. Era motivo suficiente para quedarse quieto. La foto se extendió hacia él. Ethan lo miró fijamente mientras su sangre continuaba bombeando hasta sus oídos. ¿No te estás relajando?, observó la bruja. Los ojos de Ethan se desviaron de la foto a la mano enguantada de la bruja, todo el camino hasta su rostro manchado de sangre. Se había ido la sonrisa burlona y maníaca. El gruñido frustrado estaba igual de ausente. En cambio, tenía una expresión neutral en su rostro. Había una arruga en su frente tatuada, como si le preocupara que no se estuviera relajando lo suficientemente rápido. Si te doy esto, agitó la foto ligeramente, ¿te relajarás? ¿Por qué? El rostro de Ethan se arrugó en confusión. Dio otro paso más cerca, lo suficientemente cerca como para agarrarlo. Sostenía su foto familiar en ambas manos. Pude oler tu sangre de hombre en el momento en que entraste en este castillo. En la oscuridad, Ethan apenas podía distinguir los ojos ámbar de ella posándose en su cuello. Justo al lado de su yugular. Cuando exprimes la sangre mientras un humano está vivo, es mucho más dulce. Ethan tragó saliva. Pero cuando se retuercen, la bruja deslizó la foto de nuevo en el bolsillo de la sudadera con capucha de Ethan. Cuando luchan, Ethan se encontró paralizado por los ojos ámbar de la bruja.
Culpó a cualquier magia caníbal y barra o basada en insectos que estuviera en el trabajo. Cuando saben que no les falta mucho para este mundo, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Ethan prácticamente podía ver las vívidas imágenes corriendo por la mente de la bruja, de las innumerables vidas que había bebido hasta quedar secas. Sus ojos se abrieron y concluyó. No saben tan bien. Ethan se mordió la lengua. Era todo lo que podía hacer para dejar de balbucear su reacción instintiva al enterarse de los mejores gustos en el canibalismo. Se le cortó la respiración cuando ella colocó una de sus manos enguantadas sobre sus hombros. La adrenalina que se bombea a tu sangre, explicó, tiene un sabor agrio. Arruina la experiencia, de verdad. Lanzó una vaga mirada de soslayo a nadie en particular cuando agregó. A Daniela le es indiferente. A Cassandra le encanta. No estoy seguro de si disfruta más el sabor o los gritos que lo acompañan. Te devolví tu foto, hombre cosa. ¿Te relajarás ahora? Sus labios se abrieron en una sonrisa, revelando unos dientes sorprendentemente brillantes y sin sangre. Por favor. ¿Por qué hombre cosa? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pronunciarlas. Sus nervios estaban disparados. Tal vez era su forma subconsciente de retrasar lo inevitable. Relájate. ¿Se relaja el ganado cuando sabe que está a punto de ser sacrificado? ¿Cómo diablos se suponía que iba a relajarse y beber su sangre como si fuera cualquier otro jueves? Cuando las cejas de la bruja se fruncieron en duda, divagó. Tú y tu madre siguen usando ese término. Hombre cosa, hombre sangre, hombre carne, ¿por qué no? ¿Por qué no solo hombre? O no sé, joder, ¿qué pasa con mi nombre? Tengo un nombre y no es cosa de hombres. La respiración de Ethan era pesada cuando liberó su ansiedad reprimida en el breve estallido. La bruja solo lo niveló con una mirada poco impresionada. ¿Has terminado? Ethan se humedeció los labios y se encogió de hombros. Se sentía inusualmente sin aliento. Sí. Yo también tengo un nombre, y no es ni bruja loca ni psicópata. La bruja le frunció el ceño. Con una mueca de disgusto en el labio, comentó. Tan grosero. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Fue el turno de la bruja de guardar silencio por un momento. Parpadeó una o dos veces. Sus labios manchados de sangre se abrieron como si no hubiera esperado la pregunta. ¿Mi nombre? ¿Estás a punto de beber mi sangre y encerrarme? Ethan hizo un gesto hacia la celda oscura que los rodeaba con un gesto de derrota de la mano, en un calabozo. Lo menos que podrías hacer es decirme tu nombre. En la tenue luz de la celda, los ojos color ámbar desviaron su mirada. Hubo una pausa embarazada antes de que ella hablara. Bella. Ethan era muy consciente de que establecer una conexión humana con su captor era una pendiente resbaladiza para simpatizar con ellos. Pero también sabía que probablemente era su mejor oportunidad de mantenerse con vida el tiempo suficiente para conocer el paradero de Rose. La ironía de establecer una conexión humana con alguien o algo que era decididamente más que humano tampoco pasó desapercibida para Ethan. Bella, repitió Ethan. Soy Ethan. Ethan Winters. Observó la sacudida de la garganta de Bella cuando pareció tragar saliva. En unos momentos, recuperó la compostura y preguntó una vez más. ¿Te relajarás por mí? Sus labios ensangrentados permanecieron separados por un segundo. Entonces su nombre salió lentamente, casi experimentalmente, Ethan. Con su proverbial y literal espalda contra la pared ahora, Ethan no tuvo más remedio que cumplir. Sí. Multa. Los pulgares enguantados de Bella dibujaron trazos ociosos contra la tela de su sudadera con capucha. Dio medio paso más cerca. Respira profundamente. Ethan cerró los ojos y respiró hondo por la nariz como se le indicó. Había esperado ser asaltado una vez más por el olor a descomposición que irradiaba Bella. En cambio, todo lo que podía oler era la mazmorra húmeda a su alrededor. La exhalación fue prolongada y pausada. Su corazón dio un vuelco cuando la figura bien formada, y no como un enjambre de insectos, de Bella se presionó contra él. Sus grandes ojos se abrieron para mirarla. Bella no se dio cuenta o no le importó su reacción. En la oscuridad, pudo ver sus ojos pegados a su cuello. Su mano derecha enguantada avanzó poco a poco desde su hombro y más cerca de la piel desnuda de su cuello hasta que su pulgar hizo contacto. Su toque fue ligero pero decidido contra su pulso. Relájate, susurró Bella, no sentirás nada. Viniendo de la mujer que le cortó la pierna y lo estrelló contra una mesa de comedor, eso era dudoso. Ethan se abstuvo de señalar esto. Se sentía demasiado aturdido para intentarlo aunque quisiera. Era como un maldito ciervo a la luz de los faros, y no podía precisar por qué. El otro brazo de Bella comenzó a envolverse alrededor de su cuello, y su mano serpenteó hasta la base de su cráneo.
Él se tensó, temiendo que esta fuera la parte en la que ella expuso a la fuerza su yugular y la abrió con los dientes. En cambio, los dedos se deslizaron en su cabello corto. Su pulgar dibujó caricias lánguidas contra su cuero cabelludo. Bella inclinó la cabeza para mirar a Ethan, como si recién ahora se diera cuenta de que él estaba mirando. Sus labios ensangrentados se abrieron, revelando un par de colmillos relucientes que juró que no estaban allí antes. Ethan esperaba otra orden para relajarse. Bella continuó desafiando las expectativas acercándolo suavemente hasta que su rostro se presionó contra su mejilla. Su nariz estaba enterrada en unos cuantos mechones rubios sueltos de su cabello. Una vez más, ningún olor a descomposición y muerte. Al estar tan cerca de ella ahora, podía oler el sabor metálico de la sangre, posiblemente su última comida, mezclado con el olor a tierra de la hierba cubierta con el fresco rocío de la mañana. Era casi relajante. No es que se lo admitiría a Bella. Ethan no pudo reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda cuando el cálido aliento de Bella abanicó su cuello. Esperó el escozor, el desgarro, la sangre a borbotones. Todo lo que salió fue el más mínimo pinchazo, no muy diferente de una aguja, o más exactamente, un par de agujas. Ethan mantuvo los ojos cerrados mientras los labios de Bella se clavaban en su piel. Era una reminiscencia de Lady Dimitrescu tomando muestras de sangre de su muñeca momentos antes. Claramente no les gustaba dejar que se desperdiciara una sola gota. Sin embargo, la diferencia aquí estaba en su reacción. Mientras que la mujer alta parecía estar desanimada por su gusto, Bella, por otro lado, hubo un gemido ahogado contra el cuello de Ethan, seguido por los dedos de Bella apretando su cabello por solo un segundo. Presionó su cuerpo contra el de él, lo suficiente como para que él diera un paso atrás para mantener el equilibrio. Ella lo siguió, aferrándose a él como un bebé a un biberón. Hacía que uno se preguntara qué era lo que la dama del castillo había probado que Bella no. Amargamente, Ethan se dio cuenta de que tendría todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre esto hasta que descubriera un medio de escape. Había una parte de él tentado a simplemente empujar a Bella y hacer una escapada. Claramente estaba preocupada, y él tendría unos segundos para romper la línea de visión y escapar. Por supuesto, eso solo planteó una plétora de problemas. La mujer podría convertirse en un enjambre de moscas por el amor de Dios. Ella estaría sobre él en unos momentos. Añadido a eso estaba el hecho de que estaría tropezando en la oscuridad ya que no tendría tiempo de arrebatar su linterna del suelo. Incluso si volvía sobre sus pasos con éxito a la cocina, ¿quién iba a decir que los sirvientes del castillo no cerrarían la puerta de golpe al verlo? Claramente tenían más razones para temer a las hijas de Dimitrescu que a él. Nunca se arriesgarían el cuello por un imbécil como él. Y esto era todo, por supuesto, si pudiera empujar a la mujer inhumanamente fuerte para empezar. Demonios, si lo hizo, sin darse cuenta puede hacer que ella le rompa la yugular en el proceso. Lo que Bella estaba haciendo ahora era ciertamente indoloro. Había una precisión quirúrgica en ello. Incluso fue relajante, hasta cierto punto. No es relajante. Esa fue la pérdida de sangre que lo hizo sentir mareado. Ethan se obligó a abrir sus ojos perezosos y no vio nada más que la neblina del cabello rubio de Bella en su rostro. Sus manos, que antes colgaban inertes a los costados, se arrastraron hacia arriba. Agarró los brazos de Bella, permitiendo que sus dedos se clavaran en la tela de su vestido. Bella. Su voz retumbó más aturdida de lo que le gustaba. Con la boca todavía firmemente presionada contra su cuello, Bella logró emitir un murmullo interrogativo. Vamos. Quítate de encima de mí. Las rodillas de Ethan se debilitaron cuando el cuerpo de Bella se tensó aún más. Ella agarró su cabello con fuerza y tomó lo que pareció un sorbo particularmente grande. Como si él fuera una maldita taza de hielo y ella estuviera tratando de sacar las últimas gotas de Coca-Cola del fondo. Entonces, se acabó. Los colmillos de Bella se liberaron con un chasquido audible. El corazón alarmantemente débil de Ethan saltó en su pecho cuando sintió su lengua resbaladiza correr sobre la herida. Jesús, murmuró Ethan mientras se alejaba. Bella lo soltó sin discusión. Tenía una sonrisa soñadora en sus labios rojos como la sangre. Ella lo vio tropezar hacia atrás sin ninguna preocupación en el mundo. Se vio obligado a presionar un brazo contra la pared más cercana para apoyarse. Un dolor agudo brotó de sus rodillas cuando golpeó el suelo a pesar de sus mejores esfuerzos. Ethan apretó los dientes mientras su conciencia parpadeaba. No podía desmayarse. No ahora. Ethan se obligó a avanzar y levantarse, solo para caer sin fuerzas sobre sus brazos con un gruñido. Golpeó la linterna a un lado en el proceso. Rodó unos metros hacia un lado y se detuvo apuntando a Bella justo cuando salía de la celda.
Cerró la puerta con un crujido ensordecedor. Sacó una llave de tamaño casi cómico de sus bolsillos y la deslizó en la cerradura de la puerta. No, espera. La protesta de Ethan cayó en oídos sordos y la cerradura hizo clic en su lugar. Bella se pasó un dedo por los labios y observó la forma inestable de Ethan. Limpió la sangre restante de la punta de su dedo con un tarareo satisfecho. Creo que este es el comienzo de una hermosa relación. Ethan hizo una mueca cuando Bella jugueteó con sus dedos en un movimiento delicado. Se obligó a enderezarse y apartar los brazos y las rodillas. Su fuerza menguante lo hizo apoyar su hombro en la pared a su lado para apoyarse. Intentó una vez más. Espera. No te vayas. Ella sabía acerca de Rose. Ella no podía irse todavía. Bella se detuvo antes de que pudiera doblar la esquina. Gracias por la bebida, hombre, se interrumpió y sonrió. No amenazante, lasciva o maníaca. Solo una sonrisa. Ethan. Bella, por favor. Las moscas ya habían comenzado a zumbar alrededor de la bruja, tomando forma y preparándose para volar. Su frente tatuada se arrugó con el ceño fruncido cuando preguntó, un poco bruscamente, ¿qué? Abrió la boca para hablar, solo para que Bella lo siguiera con una ceja arqueada. ¿Y cómo no te has desmayado todavía? Todos los hombres cosas de los que me he alimentado se descomponen en segundos. Ethan ignoró su desconcierto y, en cambio, respondió a su pregunta con una propia. Con la poca fuerza que tenía, mientras la oscuridad invadía su visión, logró pronunciar las palabras. ¿Dónde está Rosa? Los labios de Bella se apretaron en una delgada línea. Los bichos se arremolinaron alrededor de su cabeza mientras miraba hacia un lado, más allá de la esquina. Luego estiró la cabeza hacia el otro lado. Evidentemente, la costa estaba despejada. La mazmorra estaba en un silencio sepulcral, excepto por el enjambre de moscas y su enloquecedor batir de alas. Sus ojos ámbar se posaron en Ethan. Hubo una larga pausa mientras ella lo observaba. A medida que avanzaba el silencio, Ethan se maldijo internamente. En verdad, no estaba tan seguro de por qué se molestó en preguntar. En su estupor inducido por la pérdida de sangre, parecía que valía la pena intentarlo. Esta era la misma bruja loca que se burló de él por su hija, le hizo una hoz en la pierna, lo golpeó contra una mesa y jugó a ser un buen policía para poder beber su sangre. Fue inútil, ella no está en peligro. La forma de Bella se disipó antes de que su enjambre doblara la esquina y desapareciera de la vista. El sonido de miles de alas batiendo hizo eco a través de las paredes de piedra, rebotando de esquina en esquina. El sonido se suavizó con cada segundo que pasaba, justo cuando la visión de Ethan seguía fallando. Ethan rodó contra la pared para apoyar completamente su espalda contra ella. Mientras los implacables zarcillos de la inconsciencia lo arrastraban hacia la negra oscuridad que lo rodeaba, no pudo evitar creer en la palabra de Bella. El primer día de cautiverio y ya estaba perdiendo la cabeza. Fin del capítulo. Sangre e invierno. Capítulo 2. Tormento. Hacer clic. Ethan se movió. Su cabeza latía con un dolor sordo. La sensación palpitante le recordó la última resaca que había tenido no hacía mucho tiempo. Abrir una botella de bourbon añejo junto a Mia X solía tener ese efecto. Lo siento, Ethan. Los disparos reprimidos resonaron dentro del cráneo de Ethan. Sus ojos se abrieron de golpe y se tambaleó hacia adelante, solo para detenerse en seco cuando los grilletes fríos se clavaron en sus muñecas. El corazón de Ethan dio un hábil salto de verano en su pecho mientras tiraba de nuevo con cualquiera de sus brazos. Sus brazos, extendidos a los costados, apenas se movieron una pulgada del suelo antes de ser detenidos por las cadenas. Levantar las piernas tampoco tuvo mucho éxito. Una risita escalofriante que emanaba de la derecha de Ethan hizo que se estremeciera en la dirección opuesta. Sus ojos lucharon por mirar en la oscuridad total que lo rodeaba, pero la vio, una forma vagamente humanoide encorvada a su lado. De figura curvilínea y con un vestido suelto y una túnica casi etérea que flotaba con una brisa invisible. Estaba empezando a preocuparme de que Bella ya te hubiera drenado, hombre cosa. Ethan puso un ceño feroz mientras comenzaba a desmenuzar las facciones del rostro de la bruja. Era la morena. Bella había mencionado una Daniela y una Cassandra. Todavía no estaba seguro de cuál era. Vete a la mierda. ¿Qué diablos? Ethan tiró de sus grilletes y cadenas una vez más. ¿Qué diablos estás haciendo? Risas siniestras llenaron el aire. Ella llevó sus manos a las ataduras de su mano derecha. Como para responder a su pregunta, ella simplemente apretó los grilletes, permitiendo que el metal oxidado se clavara en su piel. A través de los dientes apretados, Ethan siseó. Déjame ir. ¿Y por qué haría eso? Ella inclinó la cabeza. Especialmente justo después de asegurar tus grilletes.
Mi hermana, con toda su sabiduría, un giro de los ojos, ni siquiera se molestó en contenerte. Simplemente aturde que ella pueda ser tan incompetente, tan descuidada. Con una sonrisa hambrienta, la bruja negó con la cabeza. No, miserable hombre criatura. No te dejaré ir. La diversión apenas comienza. Vete a la mierda, gruñó Ethan. Si no estuviera encadenado. El sonido del cuero sobre la carne resonó contra las paredes de la mazmorra. El rostro de Ethan ardió con un dolor agudo cuando la bruja retiró su mano. ¿Qué? ¿Me dispararías con tus patéticas armas? Por favor, ignorante. Puedo asegurarte que soy mucho más poderoso que tus meras balas. Ethan respiró hondo. La ira y la necesidad de contraatacar amenazaron con desbordarse. Sin restricciones, puede que le haga algún bien. Pero en su situación actual, era probable que se lastimara tirando de las esposas y gritando como un animal atrapado. Haz lo que puedas, desafió Ethan. Los ojos de la bruja se iluminaron como si él hubiera tocado una fibra sensible en ella, pero no exactamente la que él buscaba. Ella solo parecía incitada por su desafío. Como si el solo pensamiento de su espíritu de lucha despertara algo dentro de ella. Su mano enguantada tomó su rostro. Los dedos se hundieron contra su pómulo y su pulgar presionó contra su barbilla. Ella inclinó su rostro con el ceño fruncido de un lado a otro, todo mientras lo miraba con un mordisco en el labio. Me encanta un luchador. El ahora familiar sonido de un enjambre de batir de alas llenó la mazmorra. Una débil esperanza surgió en el pecho de Ethan. Tal vez fue Bella. Tal vez ella le echaría una mano. No, estúpido. Bella hizo de policía buena. Ella iba a ser la astuta contraparte de sus hermanas en su gran plan de quebrantarlo y atormentarlo hasta la sumisión. Demonios, parecía inteligente. Tal vez todo era su plan. El gran cerebro que lleva a cabo las órdenes de la dama del castillo. Las risas excitadas rebotaron en las paredes y el enjambre comenzó a tomar forma a medida que atravesaba las puertas de la celda. En la oscuridad, Ethan apenas podía distinguir el pelo rojo. No Bella entonces. Ethan estaba casi decepcionado. Casi. Cassandra. La pelirroja exclamó. Espero que no hayas comenzado sin mí. La morena, Cassandra, puso los ojos en blanco de una manera aparentemente afectuosa. Desde su posición en cuclillas a su lado derecho, se movió para mirar a su hermana. Llegas justo a tiempo, Daniela. El rostro de Daniela se iluminó con una sonrisa emocionada. Ella cerró la distancia con pasos largos y elegantes antes de detenerse a su izquierda. Se sentó en el suelo con la elegancia de una dama antes de agarrar el rostro de Ethan con ambas manos. Oye. La protesta de Ethan cayó en saco roto. Daniela se mordió el labio inferior mientras examinaba su rostro, manos enguantadas recorriendo sus rasgos. Él es aún más lindo de cerca, hermana. No era exactamente lo que esperaba Ethan. No sé sobre eso, tarareó Cassandra, todavía no lo he oído gritar por mí. Parecía hacer cosquillas en el hueso de la risa de Daniela. Ella echó la cabeza hacia atrás de la risa. La extraña miscelánea de baratijas en su collar se sacudió mientras ella se reía. Puso una mano en su pecho justo cuando su risa se calmaba. Ay, hermana. Tal vez debería probar primero. Puede que no quede mucho de él para cuando termines. El estómago de Ethan se retorció por la incomodidad. La risa siniestra de Cassandra era mucho más desconcertante que la de sus hermanas. Ella tarareó, como si lo considerara, y luego asintió. Semi-invitada, hermana. ¿Oye? ¡No! Ethan intervino, dando tumbos hacia atrás una vez más, y tirando de sus ataduras. La mano de Cassandra se cerró sobre su rostro. Con una fuerza inhumana, obligó a su cabeza a bajar al suelo. Su cráneo golpeó contra la piedra con un ruido sordo, enviando un nuevo grupo de estrellas bailando a través de su visión. Peleó a pesar de ello, retorciéndose y pateando como un pez fuera del agua. Fue interrumpido por un cosquilleo breve y agudo en su antebrazo. Ethan dejó de retorcerse para mirar a Cassandra, que tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro manchado de sangre. La inquietud burbujeaba dentro de él por segundos. Sus ojos siguieron el brazo de Cassandra hasta su mano enguantada, y luego al cuchillo que atravesaba sus largas mangas y empalaba su brazo para mantenerlo quieto. Su brazo dio una sacudida involuntaria cuando el dolor atravesó su miembro como una descarga eléctrica. El calor del punto de entrada de la puñalada se convirtió en un calor abrasador en milisegundos. Las innumerables terminaciones nerviosas cortadas en su brazo gritaron de dolor. Ethan se mordió la lengua. Lo apretó lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Su respiración era irregular, casi animal. Mientras tanto, mantuvo su mirada feroz fija en Cassandra. Él no gritaría.
Él no le daría la maldita satisfacción. La sonrisa de Cassandra nunca vaciló, incluso cuando retorció el cuchillo en su brazo para provocar una reacción. El dolor se multiplicaba con cada grado que giraba el cuchillo. Se retorció, gruñó y resopló en un esfuerzo por reprimir su instinto de gritar a todo pulmón. Clavado en el suelo, el brazo de Ethan rezumaba sangre, oscureciendo su manga rasgada. Sus piernas continuaron pateando y agitándose, aunque con una intensidad ligeramente reducida. El efecto del apuñalamiento fue casi instantáneo. Ya se sentía agotado de fuerzas. No es que tuviera mucho para empezar después de que Bella se hubiera alimentado de él no hace mucho. Daniela había estado observando el espectáculo con una fascinación sádica en sus ojos. Ethan solo notó esto cuando la mano de Cassandra en su rostro empujó con más fuerza, obligándolo a girar a la izquierda para aliviar un poco la presión. Mira lo luchador que es, Daniela miró de Cassandra a Ethan. Eso es adorable. A Ethan no le gustaba lo que pasaba por adorable entre estos psicópatas. Los dedos de Cassandra se ajustaron sobre su rostro, rozando unos dígitos sobre sus labios. Cómo me encanta cuando se retuercen. En medio de toda la confusión, el terror y el dolor cegador, Ethan sintió pasar un breve momento de claridad sobre él. Encontrar a Rose era todo lo que le importaba. Para hacer eso, necesitaba salir con vida. Faltaba el 50% de sus niveles sanguíneos y 2 dedos, eso no importaba. Mientras pudiera pararse y pelear al final del día, estaba listo para irse. Al igual que había aceptado relajarse por Bella como un cautivo que cooperaba, necesitaba cooperar con estos dos para asegurar su supervivencia. Ethan aún no tenía una lectura clara de Daniela. Sin embargo, Cassandra, joder, parecía tan sádica y loca como parecía. Era cada vez más claro que ella disfrutaba de su lucha y su resistencia. Le gustaban los luchadores, como acababa de decir. Si dejaba de pelear, era posible que ella perdiera interés en él. Tal vez simplemente se lo comería y terminaría con eso. Si él seguía siendo un dolor en su culo y luchaba y se resistía a ella, es posible que ella esté a favor de mantenerlo con vida. Para el entretenimiento y la tortura sangrienta, sin nada más. Se sentía como una situación de perder-perder. Una situación de pérdida levemente menos mala si fueras optimista. Si pudiera evitar a Cassandra por completo, eso sería ideal. Pero hasta entonces, tenía que jugar su juego y ser el cautivo involuntario lleno de fuego y azufre. Cassandra habló, rompiendo su línea de pensamiento. Sus ojos fríos y encantados estaban fijos en él mientras se dirigía a Daniela. Date prisa, hermana. Esta cosa del hombre me ha emocionado. Otra risita vino de Daniela, y ella hizo su movimiento. Las manos de la bruja rodearon su brazo izquierdo. El rechinar de dientes y el chorro de su sangre probablemente pronto seguirían. Las expectativas de Ethan se vieron frustradas una vez más cuando Daniela se tomó el tiempo para acercarse sigilosamente a él. Ethan parpadeó desconcertado cuando ella sacó una larga pierna para envolver su izquierda. Ella tiró de su brazo encadenado para llevarlo tan lejos como fuera posible. A partir de ahí, casi abrazó su brazo y presionó su mejilla contra su palma vendada. Como si quisiera que él ahuecara su mejilla como si fueran novios universitarios. Su primer instinto fue retroceder. La confusión se calmó lo suficiente como para que volviera su resistencia y autoconservación. Cuando Ethan tiró de su mano hacia atrás, Daniela lo siguió. Parecía casi decepcionada cuando sus ojos se encontraron con los de él. Ella gimió en un tono petulante, vamos, hombre criatura. No seas un chico tan malo. La piel de Ethan se erizó ante el puchero genuino en el rostro de Daniela. Fue una de esas veces que Ethan deseó no despertarse nunca después de que Jack Baker le apagara las luces. Su vida podría haber terminado en esa casa olvidada de Dios en Luisiana, y le habría dado gracias a Dios por ello. Desafortunadamente, Ethan no tuvo tanta suerte. O tal vez a Dios simplemente le gustó verlo pasar por el timbre. Parecía sentir algo de júbilo al ver a Ethan rodeado de mutantes y brujas mentalmente trastornados. La sensación de la pierna de Daniela rozando la suya provocó un escalofrío en Ethan. Su mejilla continuó acariciando sus dedos, buscando afecto. Si pudiera encerrar este recuerdo en una caja y tirarlo al océano, lo haría. Con esa voz suplicante, casi lastimera, Daniela insistió, abrázame. De mala gana, Ethan extendió los pocos dedos que le quedaban en la mano para acunar la mejilla de Daniela. La sonrisa que dibujó habría sido ciertamente atractiva. Ojalá no perteneciera a un caníbal sediento de sangre que podía transformarse en un enjambre de moscas. Un ronroneo de satisfacción retumbó en el pecho de Daniela mientras se acurrucaba en su mano. Yo también te amo, hombre cosa. ¿Qué?
Daniela estiró el cuello y sujetó su muñeca sin previo aviso. Sus dientes dolorosamente parecidos a los humanos se clavaron en su carne con la fuerza suficiente para romper la piel. A diferencia de los colmillos que había usado Bella, estos dientes hacían un trabajo mucho más complicado. El grito de dolor apenas murió en la garganta de Ethan. Respiró hondo y jadeó mientras trataba de liberar su mano. Daniela mantuvo un agarre de hierro sobre él, uno en su mano para mantenerla asegurada por su mejilla y la otra en su antebrazo para evitar que se apartara. El calor abrasador y punzante se intensificaba con cada momento que pasaba. La sangre resbaladiza brotó a un volumen alarmante. Todo lo que podía hacer era retorcerse, gruñir y maldecir por lo bajo mientras Daniela se daba un festín con su sangre. La carne de su muñeca estaba desgarrada en un corte feo y dentado, lo suficientemente malo como para que pudiera ver un colgajo de piel colgando flácidamente de un lado. Era un espectáculo lo suficientemente horrendo como para que se le revolviera el estómago. Si no fuera por la tolerancia a esta mierda que había acumulado después del incidente Baker, probablemente ya se habría vomitado encima. Ethan era un experto informal en pérdida de sangre después de todo lo que había pasado. Había perdido pintas del carmesí que da vida en su tiempo sin darse cuenta al enfrentarse a sus enemigos mutados. Se centró en documentar mentalmente sus síntomas. Ayudó a combatir la confusión y la desorientación que venían con la caída en picado de los niveles sanguíneos. Su respiración era superficial y rápida, todavía no demasiado hiperventilante. Aunque, naturalmente, el hecho de que tuviera un cuchillo en un brazo y dientes de caníbal en el otro contribuía a su respiración entrecortada. El dolor profundo y punzante que irradiaba hasta sus huesos era discordante. Cuanto menos se concentraba en ello, más podía lidiar con ello. Las patadas y sacudidas que había estado haciendo anteriormente también estaban perdiendo su fervor ahora que la fatiga se estaba apoderando de él. Ethan permitió que sus piernas se calmaran para conservar la poca energía que tenía. Daniela simplemente continuó rozando su pierna contra la de él ahora que había dejado de retorcerse. La falta de náuseas y un fuerte dolor de cabeza eran una buena señal, al menos. El shock hemorrágico aún no se estaba presentando. Sin embargo, eso no significaba que debía quedarse sin hacer nada hasta que lo hiciera. Con una respiración profunda y decidida, Ethan se centró. Tiró hacia atrás de su brazo sangrante con todas sus fuerzas, lo suficiente como para obligar a Daniela a seguir su brazo. Cassandra todavía tenía su otro brazo inmovilizado con el cuchillo. Eso dejó su mano sobre su rostro para mantenerlo abajo. Al no ver otro recurso adecuado, Ethan tomó una página de los libros de los licántropos. Ethan mordió con fuerza los dedos de Cassandra, ganándose un grito de sorpresa de la bruja. Él desgarró sus dos dedos con toda la fuerza que pudo reunir. Sintió que los huesos y los ligamentos debajo de sus guantes se movían antes de perder su forma por completo. Dio un tirón contra sus ataduras y amordazó con horror cuando los dedos mordidos se convirtieron en una masa de moscas retorciéndose en su boca. Se derramaron de entre sus labios mientras escupía y tosía. Sus cuerpos sólidos anormalmente grandes se arrastraron por el interior de su boca antes de tomar vuelo y escapar. Ethan sintió la bilis en la parte posterior de su garganta. El repugnante sabor a podredumbre asaltó sus papilas gustativas. Una mosca se tomó su tiempo para frotarse contra su lengua, incluso mientras luchaba por escupirla. Finalmente, se estrelló contra el interior de su mejilla. El terror cayó en la cuenta de Ethan demasiado tarde cuando se clavó en las suaves paredes de su boca. El dolor fue más agudo que una bala cuando la mosca le atravesó el otro lado de la mejilla con un repugnante estallido de sangre blanda. Revoloteó para volver a unirse a la mano de Cassandra. Con los ojos llorosos por el dolor y las arcadas, Ethan observó cómo el pequeño enjambre reformaba los dedos perdidos de Cassandra. Ella flexionó su mano experimentalmente, demostrando su rango completo de movimiento. Llevaba una sonrisa de suficiencia todo el tiempo. Tan luchador, hombre cosa, comentó Cassandra. Vete a la mierda. Ethan escupió de vuelta. Totalmente en su propio mundo, Daniela finalmente levantó la cabeza con un gemido de placer. Su sonrisa ensangrentada se transformó en un ceño fruncido al ver el rostro ahora sangrante de Ethan. Cassandra, ¿tenías que hacer eso? Estás manchando su hermoso rostro. Cassandra sacudió un hombro en un encogimiento de hombros descuidado. No lo necesitará por mucho más tiempo. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Ethan gruñó en cuestión. Creo que las palabras que usaste fueron, Cassandra arrancó el cuchillo de su brazo, hacer lo peor que puedas. El rostro de Ethan se retorció por el dolor cegador en su brazo, ahora renovado por el cuchillo que le quitaron. Se recuperó después de un segundo y gruñó de vuelta.
Pruébame, perra. La sonrisa que se extendió por el rostro de Cassandra y la risa sádica que siguió fueron materia de pesadillas. Miró a Ethan por debajo de su nariz de una manera decididamente engreída. Ethan no estaba seguro en este momento de qué le impedía entrar en estado de shock o desmayarse. La sobrecarga sensorial en sí misma debería haber sido suficiente para matarlo. Su mejilla palpitante, su muñeca izquierda palpitante, que, Ethan era vagamente consciente, todavía estaba siendo acuñada y ocasionalmente lamida por Daniela, y el nuevo agujero en su brazo derecho. Sintió el dolor implacable con cada latido palpitante de su frenético corazón. Agregue a eso el aire frío y viciado en la mazmorra, y el sabor a podrido en su boca que tardaría una semana de fregar en salir. Ethan estaba llegando a sus límites. Ya había tenido suficientes mutilaciones y bichos podridos en Baker House. Cassandra mantuvo su firme agarre en su brazo. Mientras lo hacía, pasó la lengua a lo largo del cuchillo, lenta y deliberadamente. Dejó escapar un gemido al lamer la última gota de sangre de la punta astillada del cuchillo. Mamá dice que estás rancio. Creo que eres delicioso. Daniela se apresuró a estar de acuerdo, la lengua y los labios aún rozaban su muñeca goteante. Él sabe también. Ligeramente delirante ahora, las palabras salieron de la boca de Ethan: déjame salir de estas malditas cadenas, te mostraré delicioso. En retrospectiva, no fue la mejor amenaza que jamás había hecho. Las cejas oscuras de Cassandra se juntaron con confusión. Intercambió miradas con Daniela, quien le preguntó: ¿te estás metiendo con mi hermana, tonto? No, vete a la mierda, gruñó Ethan y se volvió hacia Cassandra, y vete a la mierda también. Todo lo que ganó fue otra ronda de risitas retorcidas de las hermanas. Jesucristo. Ethan estaba en el infierno. Había muerto y se había ido al infierno. Él estaba seguro de ello. «¿Qué boca tan sucia tuya?», observó Cassandra. «Me comeré esa lengua tuya de postre». Pero por ahora la punta de la hoja se hundió en el brazo derecho de Ethan, justo por la curva de su codo. El único consuelo era lo afilado que era. No podía sentir el cuchillo, excepto por la ligera sacudida del impacto. Por supuesto, eso no iba a durar. Cassandra tiró de la hoja por el interior de su antebrazo, desgarrando la tela de su sudadera con capucha y su suéter y cortando su piel hasta la muñeca. Fue entonces cuando comenzó el dolor. Ethan instintivamente tiró hacia atrás contra sus ataduras y sus captores sin éxito. Su cuerpo tembló y se estremeció mucho más allá de su control. La vista de toda la sangre derramándose de la línea de enojo en su antebrazo finalmente fue suficiente para darle un vuelco en el estómago una vez más. Las horas ya habían sido borrosas, pasar tiempo desmayado después de que Bella había bebido de él solo lo empeoró. No se sabía cuánto tiempo había pasado desde su última comida. Su estómago estaba casi vacío. Todo lo que tenía que purgar era ácido estomacal amarillo enfermizo. Tuvo arcadas, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras los fluidos le quemaban por dentro, hasta la garganta, los dientes y el suelo de piedra a su derecha. Una risa cruel brotó de Cassandra ante su reacción. Los dedos enguantados de la bruja presionaron el corte reciente, haciendo que la sangre se filtrara más rápido y con más fuerza. Levantó su brazo encadenado para probar largamente su carne mutilada. Con una lamedura de sus labios ensangrentados, se rió: «¿Ya te rompí, hombre patético?». El temblor involuntario de su cuerpo hacía difícil transmitir el alcance de la rabia que sentía por haber sido llevado tan bajo. Entre dientes castañeteando, Ethan siseó: «Vete a la mierda». Ethan nunca pensó que se le pasaría por la cabeza, pero que Mia le cortara la mano con una motosierra era preferible a esto. Eso fue rápido y terriblemente doloroso. Pero al menos, después de que le quitaron la mano y se enfrentó al muñón ensangrentado, solo tuvo que lidiar con eso. Esto fue una tortura. No había otra palabra para describir el deleite enfermizo y retorcido que Cassandra estaba sintiendo al pasar su cuchillo sobre su herida aún sangrante, profundizando gradualmente el corte con cada pasada de su hoja. Alternó entre esto y clavar su lengua en la sangrienta grieta. De vez en cuando mordisqueaba los bordes deshilachados de su carne desgarrada, pero las terminaciones nerviosas parecían haberse cortado en su mayoría en ese punto. Solo sintió sus dientes clavándose en su piel debido a la sensación de tirón cuando ella arrancó pequeños pedazos. Daniela se contentó con su brazo izquierdo. Con 0 intentos para detener el sangrado, su muñeca continuó goteando sangre de manera constante pero lenta. Mantuvo su agarre de su brazo, casi enrollado alrededor de él como un gato, mientras relamía la muñeca para limpiarla. Desde entonces, Ethan había dejado de intentar defenderse activamente. No tenía la fuerza para sacar a ninguna de las brujas.
Lo mejor que podía hacer era enseñarle los dientes a Cassandra y escupir insultos en su dirección. Aparentemente, ella todavía encontró eso muy entretenido. No había forma de saber cuántos minutos insoportables habían pasado cuando Cassandra le soltó el brazo. Los momentos se mezclaron mientras no sentía nada más que el dolor insoportable causado por el cuchillo de Cassandra. No suspiró de alivio. A estas alturas, Ethan podía decir que una vez que Cassandra comenzó, de ninguna manera iba a disminuir la velocidad. Como era de esperar, la bruja se movió hacia su próximo objetivo. Tu sangre puede ser buena, pero tu carne, tarareó con satisfacción, cerrando los ojos. Es para matar. Su mano enguantada manchó de sangre el brazo de Ethan cuando se deslizó para agarrar su mano. Estoy pensando en un dedo a continuación. Jesucristo, murmuró Ethan en voz baja. Daniela pareció animarse al escuchar a Cassandra continuar. Ya has perdido 2 en esa mano. ¿Qué dices si compensamos tu derecho? Podemos tener un dedo cada uno, hermana. Daniela exclamó y abruptamente soltó su mano. Cayó al frío suelo de piedra mucho más floja de lo que esperaba. Ethan se quedó mirando su muñeca izquierda destrozada, observando cómo se contraían las yemas de sus dedos. Había intentado flexionar los dedos para ver si la mano funcionaba. Había perdido demasiada sangre. Las funciones motoras de esa mano se terminaron a menos que recibiera primeros auxilios pronto. Ethan se sintió sorprendentemente tranquilo al respecto. Después de ver sus 2 dedos y una buena parte de su mano arrancados por un jodido hombre lobo, esto parecía dócil en comparación. Toma el dedo meñique, le dijo Cassandra a su hermana, que había venido a agacharse a su lado, yo tomaré su dedo anular. Absolutamente que te jodan, Ethan se estremeció, maldito psicópata. El cuchillo estaba colocado justo al lado de su dedo anular, listo para cortar el dedo por completo. Ethan contuvo la respiración y esperó. Un débil sonido de clic se hizo conocido a través de los corredores de la mazmorra. Daniela y Cassandra levantaron la cabeza de la mano de Ethan para mirar hacia la puerta de la celda. El sonido ganó claridad a medida que los ecos que rebotaban en las paredes se acercaban. Eran tacones haciendo clic en piedra, se dio cuenta Ethan. Desde donde yacía en el suelo, mirando hacia la puerta de la celda, parecía haber una luz parpadeante que venía de la esquina. La celda de Ethan era una especie de habitación de esquina. A su izquierda había un conjunto resistente de barras de hierro que formaban un lado de la pared de la celda. Al frente había más barrotes oxidados y la propia puerta de la celda. A su derecha y a su espalda había gruesos muros de piedra. La celda estaba vacía, excepto por los grilletes que ahora lo sujetaban, y un orinal en la parte trasera. Todo a la izquierda era un callejón sin salida, mientras que doblar la esquina a la derecha conducía al conjunto laberíntico de calabozos y pasillos, que eventualmente conduciría a las escaleras de la cocina. Maldita sea, susurró Cassandra en voz baja. Daniela miró hacia su hermana. Sus ojos parecían casi cómicamente grandes, como un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas. ¿Estamos en problemas? Cassandra se burló y puso los ojos en blanco. Estamos a punto de averiguarlo. Entrando desde la esquina estaba Bella con una lámpara de aceite en una mano. El resplandor naranja iluminó el ceño fruncido que fijó en sus hermanas. Sus ojos ámbar se clavaron en cada uno de ellos, antes de aterrizar en Ethan. El ceño solo se profundizó cuando la luz reveló cómo su celda estaba pintada de rojo con su sangre. Ethan contuvo la respiración una vez más por un momento más. Al mismo tiempo, no quería hacerse ilusiones. Bella pudo haberlo tratado con la menor brutalidad hasta el momento, pero eso no cambió las cosas. Todavía quería usarlo como ganado de sangre. Él estaba allí como su suministro de alimentos. Podría unirse fácilmente a la sesión de alimentación de sus hermanas. No le quedaba mucha sangre para sangrar, pero eso probablemente no impediría que ella tomara las últimas gotas. Demonios, probablemente estaba enojada porque comenzaron sin ella. ¿Qué le estás haciendo a mi hombre cosa? Bella ladró. Quítate las manos de encima. Ustedes dos. Ethan finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Daniela se deslizó unos centímetros lejos de él y Cassandra. Le dio la espalda a la pared de piedra y se abrazó las rodillas mientras evitaba la mirada hirviente de Bella. Cassandra permaneció donde estaba, con el cuchillo presionado contra el dedo anular restante de Ethan. Bella dio un paso más cerca de la puerta de la celda, su cuerpo pequeño pero robusto temblaba de ira. Te dije que no le hicieras daño. Siempre haces esto, Cassandra. Bella con su vestido oscuro, su túnica ominosamente ondulante, su lámpara de aceite brillante y su rostro manchado de sangre, honestamente parecía un maldito ángel en ese momento.
Si sigues atormentándolo así, vas a arruinar su gusto. Bella reprendió a sus hermanas. Derecha. No es un maldito ángel. Sigue siendo una bruja sedienta de sangre. Resulta que es el menos loco. No eres nada divertida, Bella. La mirada de Cassandra se tensó hacia su hermana. Cassandra, si sigues torturándolo con tus sucias espadas, contraerá una infección, gesticuló Bella hacia el destrozado brazo derecho. Mancharás su sangre, estropeala para todos nosotros. Madre dijo que compartiera, respondió Cassandra. El cuchillo permaneció firme contra la piel de sus nudillos mientras ella hablaba. No lo compartirías, así que vinimos por él nosotros mismos. No quedará nada para compartir si sigues abriéndolo. Nuestras capturas nunca duran mucho una vez que les pones las garras encima. Ethan solo podía girar mansamente la cabeza de un lado a otro mientras continuaba la discusión. Daniela se presionó de manera similar contra la pared, tratando de que ninguno de sus hermanos la notara. Casi nunca nos dejas probar su carne cuando los obtienes. Una dura burla, y Bella respondió. ¿No preferirías tener un suministro duradero de sangre de hombre dulce, fresca e inmaculada cuando lo desees? Lo que deseo, hermana, Cassandra mostró los dientes, es cazar asquerosas criaturas humanas y colgarlas. Desnúdalos de su carne y drénalos de su sangre. Hay más en la vida que devorar carne humana, Cassandra. Reconozco la buena sangre cuando la veo. Los ojos de Bella se movieron hacia él una vez, antes de regresar a su hermana. No vamos a usarlo todo de una vez. Una parte de Ethan apreciaba que Bella se enfrentara a Cassandra. La otra parte de él simplemente se agitó con inquietud. A ella no le importaba él, y él sería un tonto si se la imaginara haciéndolo. Bella simplemente quería que él fuera un prisionero por más tiempo porque era una ventaja para ella. Como si él fuera su barril de sangre premium personal. Aún así, ser un barril de sangre a su entera disposición significaba estar vivo. Significaba más tiempo para salir de aquí y encontrar a Rose. Podía apreciar a Bella por eso. Al menos no le mutilaría el brazo, le mordisquearía la piel y le quitaría la sangre. Ella solo haría lo último. Muy brevemente perdido en sus pensamientos, Ethan volvió su atención al enfrentamiento en curso. Ni Bella ni Cassandra titubearon. La bruja rubia permaneció arraigada donde estaba. Su mano derecha sostenía la lámpara de aceite brillante, mientras que su mano izquierda estaba cerrada en un puño a su lado. Su frente tatuada se arrugó con el feroz ceño fruncido hacia su hermana. Desde donde Ethan yacía en el suelo, solo podía ver la tensión en el rostro de Cassandra, sin duda retorcido en un ceño fruncido enojado. Mantuvo su agarre de hierro en su mano, mientras el cuchillo continuaba clavándose ligeramente en su dedo. Fue una pequeña bocanada de aire fresco que su atención no se centrara en él por una vez. No es que durara. En un solo golpe vicioso, Cassandra cortó su dedo anular. El dolor apareció solo un segundo después, cuando brotaron las primeras gotas de sangre. Ethan fue incapaz de detener el grito de dolor esta vez. Maldijo y siseó por lo bajo, liberando su mano de la bruja. Lo enrolló, solo para que sus grilletes lo detuvieran a mitad de camino. No tenía forma de detener el flujo. Cassandra fue indiferente a su sufrimiento esta vez. Deslizó el dedo entre sus labios y su forma comenzó a transformarse en una masa de moscas. Pero, Cassandra. Daniela gritó. Prometiste que yo también conseguiría uno. El enjambre salió volando entre los barrotes de la celda, golpeando el hombro de Bella en el proceso. Ella resopló un gruñido suave y dio un paso atrás para recuperar el equilibrio. Tan inmaduro. Cassandra. Daniela llamó una vez más. El enjambre revoloteando había pasado la esquina y ya se había ido. Volvió sus ojos suplicantes hacia Bella y preguntó, ¿puedo sacar un dedo? No. La pelirroja miró a su hermana por un momento más. Cuando quedó claro que la postura de Bella estaba grabada en piedra, Daniela tomó la mano de Ethan y se inclinó. Cerró los labios alrededor del muñón del dedo que sangraba profusamente. Jesucristo, murmuró Ethan. Dejó caer la cabeza hacia el suelo de piedra. No le importaba ver a Daniela chupando la sangre de su dedo amputado. El dolor punzante y ardiente fue mitigado ligeramente por la cálida boca de Daniela. Ethan escuchó a Bella suspirar profundamente. Las fuertes pisadas de sus tacones la condujeron hacia un lado de su celda. Ethan giró la cabeza sin fuerzas para observar sus movimientos. Con la linterna iluminando el área, notó por primera vez un gran cofre apoyado contra la pared. Bella sacó una llave de su vestido y abrió el candado resistente. El sonido del metal y el vidrio chocando llenó el aire mayormente silencioso. Sobre todo, ya que el otro sonido era el de Daniela succionando su dedo como un gatito en la tetina de su madre.
Bella se enderezó, cargando una gran botella verde de desinfectante y un trapo. El sonido vagamente metálico que había escuchado mientras Bella estaba rebuscando podría provenir de sus armas de fuego escondidas. Esa botella de primeros auxilios era, después de todo, muy probablemente de su bolso. Era bueno saber que sus pertenencias confiscadas estaban almacenadas tan cerca. El siguiente paso fue asegurar la llave de la puerta de su celda y luego la llave del cofre. No. El siguiente paso fue no morir por pérdida de sangre en la siguiente media hora. Bella abrió su celda a continuación y entró. La linterna estaba colocada en el suelo, arrojando su cálido resplandor sobre la celda ensangrentada y sus igualmente ensangrentados ocupantes. El desinfectante y el trapo también se colocaron, y Bella rápidamente centró su atención en las ataduras de Ethan. Las cadenas tintinearon mientras se ponía a trabajar. El sonido fue suficiente para llamar la atención de Daniela. Abrió un ojo para mirar a su hermana. Con la boca todavía envuelta en su mayor parte alrededor de su protuberancia sangrante, balbuceó una pregunta. «Shishter, ¿por qué estás liberando la armadura del hombre?» «No lo voy a soltar», explicó Bella mientras le soltaban las piernas. «Simplemente estoy deshaciendo sus ataduras». Se pasó a la mano izquierda de Ethan y abrió el grillete. Es bastante redundante encadenar al hombre cosa cuando ya está en una celda. Ethan desvió la mirada de su mano. Le estaba enviando la señal para que se moviera, pero no cumplió. Ese corte retorcido en su muñeca necesitaba ser atendido. Solo esperaba que su mano derecha fuera lo suficientemente funcional para hacer el trabajo. Bella se detuvo al lado de Daniela. Este último continuó chupándose la protuberancia de su dedo, felizmente inconsciente de que su hermana estaba a su lado. Daniela. Ethan observó las manos de Bella acercándose a sus caderas. Miró a su hermana y levantó la voz. «Daniela». «Solo unas pocas gotas más», murmuró el pelirrojo en cuestión contra su muñón. Cuando llegó la hora de comer, la voz de Bella tomó un giro estridente. De repente, Ethan se dio cuenta de que Bella debía ser la hermana mayor, Daniela Dimitrescu. Su muñón sangrante fue liberado. Daniela presionó su mano chorreante en su rostro y se quejó. «Pero él sabe también. Si deseas que su sabor persista, entonces suelta esa mano». Con un resoplido, Daniela soltó la mano de Ethan, que golpeó el suelo con un golpe sordo y un traqueteo de sus cadenas. Se enderezó y dio un paso atrás, dándole a Bella un claro acceso para liberar su mano. Una vez más, trató de mover la extremidad destrozada. Cumplió, pero apenas. Se elevó del suelo, solo para detenerse cruzando sobre su abdomen. Le dio una vista de sus mangas rasgadas, que estaban empapadas en carmesí. Esto no fue bueno. Ethan se estaba volviendo cada vez más consciente del frío que sentía. Su piel estaba húmeda. Con la adición de luz en la celda, se dio cuenta de que se veía mucho más pálido de lo habitual. Le habían hecho un número, eso era seguro. Esto fue terrible, pero no irreparable. El muñón de su dedo anular chorreaba sangre sobre su sucio suéter. Bueno, algunas cosas eran irreparables. Si tan solo pudiera conseguir ese desinfectante. «Estate quieto». Ethan estaba a medio camino de apoyarse en su único brazo funcional. A la severa orden de Bella, obedeció y deslizó el brazo hacia abajo para poder acostarse boca arriba. Sus ojos ámbar lo recorrieron, centrándose en sus diversas heridas espeluznantes, catalogando sus heridas. Casi como un médico en un centro de triaje. Si las brujas caníbales pasaban por médicos, y las mazmorras se convertían en buenos centros de clasificación. ¿Vas a coserlo de nuevo, Bella? La voz curiosa de Daniela se elevó. «Nada que no haya hecho antes», murmuró Bella. Ethan tarareó para sí mismo ante eso. La posible deducción que se podía hacer aquí era que él no era el primer hombre, se corrigió Ethan a sí mismo, que Bella trató de mantener con vida como ganado de sangre a largo plazo. En su estupor inducido por la pérdida de sangre, Ethan aún no estaba seguro de qué hacer con esa información. Por ahora, memorizarlo tenía que funcionar. Con un par de tijeras en la mano, Bella cortó una tira de tela del trapo que había estado cargando antes. Ethan dejó escapar un silbido agudo. El desinfectante familiar se derramó en el nudillo restante de su dedo anular. Bella envolvió la tela alrededor del muñón destrozado. Ella aplicó una buena cantidad de presión para detener el sangrado. Incluso mientras hacía esto, Ethan vio que sus ojos ya estaban analizando su mano izquierda inerte. «No puedes mover esa mano». Era más una observación que una pregunta. Ethan respondió de todos modos, «Sí. Perdí demasiada sangre, creo». Las cejas de Bella se movieron hacia arriba una vez como si dijera, «No jodas, amigo». Daniela se estaba usando el tono de hermana mayor de Bella. La bruja en cuestión se arrodilló a la derecha de Ethan.
Sus ojos hambrientos estaban fijos en su dedo vendado apresuradamente. Ella mantuvo sus manos para sí misma por ahora. «Sí, hermana». Aplica presión en su dedo, no lo hagas. Bella movió su propio dedo de manera preventiva, ponlo en tu boca. Daniela cerró los labios entreabiertos y asintió. Eso no impidió que hiciera un puchero cuando tomó el dedo de Ethan de Bella y lo presionó. Ethan rápidamente miró hacia otro lado cuando Daniela le guiñó un ojo. Gente loca. Estaba rodeado de locos. Después de cruzar al otro lado, Bella tomó la mano izquierda inerte de Ethan y la puso sobre su regazo. Lo estudió por un momento antes de presionar sus dedos enguantados en la carne destrozada. Casi había dejado de sangrar por completo ahora. También estaba totalmente entumecido en este punto, por lo que apenas sintió a Bella empujando la carne en su lugar lo mejor que pudo. Luego se vertió una generosa porción de desinfectante, seguido de un vendaje apretado alrededor de la herida. Brevemente, Bella sostuvo el viejo vendaje de su mano izquierda. Su nariz se torció una vez como si estuviera disgustada. En un susurro casi inaudible, murmuró para sí misma: «Cambia eso más tarde». Su mano fue bajada, y Bella estuvo a su otro lado en unos momentos. Daniela se deslizó para darle su habitación. Observó con interés cómo Bella tomaba las profundas laceraciones de su brazo derecho. El corte largo y furioso rezumaba lentamente la poca sangre que le quedaba a Ethan. Bella resopló con frustración y derramó más desinfectante a lo largo de la herida. Ethan se encogió ante la sensación de escozor, respirando profundamente a través de los dientes. Bella frunció el ceño ante su reacción. Dejó la botella y le puso la mano en la cara. Ethan estabilizó su respiración mientras se fijaba en los ojos ámbar de Bella. Ethan casi se inclinó hacia su toque cuando su mano se movió, inspeccionando a propósito la herida coagulada en su mejilla. Lo poco que quedaba en el estómago de Ethan se revolvió. ¿El primer día de cautiverio, o fueron dos? No tenía manera de decir la hora aquí abajo. Tan pronto y ya estaba apoyado en la mano de Bella como un cachorro pateado. Y todo lo que ella estaba haciendo era escudriñar la herida en su mejilla. Era una absoluta locura que él hubiera asumido que ella estaba tratando de ofrecerle alguna apariencia de consuelo a través de su toque. Él era ganado. Necesitaba recordar eso. La única forma de salir de esto era ser el maldito ganado de sangre más inteligente que este castillo jamás había visto. Se aplicó un poco de desinfectante al trapo de Bella antes de que ella lo frotara contra su mejilla. El trapo empapado fue presionado contra su brazo ensangrentado. Bella le dio un codazo a Daniela con el hombro y le indicó: «Sostén esto». Obedientemente, Daniela cambió de lugar con Bella y aplicó presión en su brazo. Bella se tomó el tiempo para darle otra mirada a su dedo amputado. Mientras tanto, Daniela lo estaba mirando y asimilando su lamentable yo. «Pobre hombre», se rió Daniela, «¿no se ve tan lindo cuando tiene dolor? Vete a la mierda». Fue todo lo que Ethan pudo gruñir en respuesta. Bella ignoró el comentario de su hermana y se quedó mirando su protuberancia. La carne se había curado y había dejado de sangrar. No era una vista agradable, pero la piel aún se había fusionado para verse casi como nueva. Limpia la sangre seca y podría pasar por una amputación limpia. «Hermana, ¿te has saciado?» Bella miró el dedo de Ethan mientras se dirigía a Daniela. «¿Podrías ir a ver a Cassandra? Está siendo más difícil y agresiva de lo habitual». Daniela se giró para darle a Bella una mirada tímida. «Sé honesta conmigo, hermana. Lo único que quieres es el hombre cosa a todo para ti. Si bebo más sangre de este hombre», Bella le hizo un gesto mientras hablaba, «estoy segura de que no tardaría mucho en este mundo. No queremos que se desperdicie tan buena sangre, ¿verdad?» La cabeza de Daniela se inclinó una fracción, ojos dudosos entrecerrando los ojos a su hermano. «Ir». La voz de la hermana mayor de Bella regresó. «HMPH», Daniela quitó sus manos del vendaje en el brazo de Ethan. «Multa». Una bofetada carnosa resonó en las paredes de la celda. Daniela le había dado un fuerte golpe en el trasero a Bella al salir. «Te veré pronto, hermana». Bella dirigió lo que solo podría describirse como una mirada cariñosa a su hermana, quien luego le dio a Ethan un saludo coqueto. «Tú también, hombre criatura». «Sí, sí, sí». Ethan se quejó de vuelta. En unos momentos, Daniela se transformó en un enjambre y desapareció por la esquina hacia lugares desconocidos. «Tu dedo ya no sangra», Bella no perdió tiempo en expresar su observación. «Sí, bueno, tal vez ustedes, monstruos, bebieron todo lo que quedaba para beber». Con sus principales heridas comenzando a sellarse y cerrarse, Ethan estaba sintiendo que una apariencia de fuerza volvía a él. El dolor cegador se había calmado ahora. En su lugar había un dolor sordo. Unirse fue su descaro. La risa de Bella contrastaba fuertemente con la de sus hermanas.
mucho menos siniestro. Todavía hacía que su piel pálida y sudorosa se erizara, pero no tan mal como Cassandra lo hacía sentir. Estaba empezando a preocuparme de que hubieras perdido esa lengua afilada que tienes. No tuve tanta suerte, murmuró Ethan mientras miraba hacia su mano izquierda. Flexionó los dedos de forma experimental. Todos y cada uno de los tendones involucrados en el movimiento se sentían perezosos y lentos. El control había sido restaurado, independientemente. Bella mantuvo la presión sobre su brazo derecho vendado por un tiempo más mientras preguntaba: ¿disfrutaste tu tiempo de vinculación con mis hermanas? Mierda. No. Otra risita, pero esta vez menos divertida. Ethan estiró la cabeza para ver que la sonrisa de Bella parecía bastante plana mientras retiraba el vendaje. Reveló su piel reparada. Una larga línea blanca irregular corría desde el interior de su codo hasta su muñeca. Aparte de toda la sangre seca, la cicatriz parecía tener meses. Vaya, comentó Bella, madre dijo que eras especial, Ethan Winters. Parece que ella tenía razón. Sí, lo hizo, ¿no? Ethan preguntó retóricamente. Observó a Bella cruzar a su otro lado para revisar el último vendaje. Empezando a desear que no lo fuera. Tal vez entonces no estaría aquí en una jodida mazmorra con Ethan. Tuvo que contar deliberadamente los dedos que le quedaban. 7 dedos. Hizo una pausa para tomar aire. Tenía 8 dedos anoche. No hace mucho, tenía 10. Bella ignoró la angustia de Ethan y se quitó la muñeca vendada. No hubo sorpresas cuando la carne se reparó en una cicatriz áspera. Puso su mano en su regazo y comenzó a quitarse el sucio vendaje que le había puesto después de su encuentro con los licántropos. Mierda, Bella, ¿cuánto tiempo pasó desde que me noquearon? Bella empujó y pinchó los restos nudosos de su mano izquierda. Un buen trozo de carne a un lado, junto con todo su dedo meñique, había desaparecido. El dedo anular coincidía con el de su mano derecha, con una pequeña protuberancia relativamente intacta. El corazón de Ethan dio un pequeño vuelco al ver su anillo de bodas todavía cómodamente en su lugar. El término curado no captaba del todo lo ásperos y retorcidos que se veían los restos de su mano. Pero estaba, de nuevo, casi intacto y hacía tiempo que había dejado de sangrar. Finalmente, Bella respondió. Alrededor de 6 horas. Debo admitir que no esperaba que estuvieras consciente ahora. Bueno, Bella rió levemente, yo tampoco esperaba encontrar a mis hermanas alimentándose de ti, pero los hombros de Bella se balancearon con un encogimiento de hombros indiferente. El descuido de su comportamiento provocó algo dentro de Ethan. Quizás estaba completamente cansado de toda la mierda que había soportado en este momento. Necesitaba una liberación para toda la ira, el dolor y el sufrimiento acumulados. ¿Qué, te estás encogiendo de hombros? Ethan frunció el ceño a Bella, me cortaron como una costilla y bebí como un maldito Capri Sun y eso es todo lo que tienes. Bella enarcó las cejas con horror. Presionó una mano delicada en su clavícula, los dedos rozaron el colgante rojo alrededor de su cuello. ¿Eso es todo lo que tienes para darme después de eso? ¿Un jodido encogimiento de hombros? Ethan repitió. Se negó a reconocer el hecho de que ella había aplicado primeros auxilios a todas sus heridas, que había estado dispuesta a coser todas sus laceraciones si era necesario. Nada de eso contaba cuando el objetivo final era prolongar su sufrimiento de horas a días a semanas a malditos meses. Bella puso los ojos en blanco mientras recogía el trapo desechado de antes. Lo escurrió una vez antes de aplicarle otra generosa dosis de desinfectante. Con un profundo suspiro, presionó el paño contra su muñeca y comenzó a limpiar la sangre seca. No te equivoques, hombre cosa, el tono de Bella bordeaba el disgusto mientras frotaba la tela contra su piel hasta que estaba como nueva. No soy tu amigo. Ethan apretó los dientes mientras la miraba cruzar a su otro lado. Bella se arrodilló y, en contraste con sus palabras insensibles, tomó suavemente su mano para ponerla en su regazo. No soy tu protector. No estoy aquí para salvarte de mis hermanas. Las tijeras de antes cortaron su manga arruinada y empapada de sangre. La tela se cayó con un chapoteo húmedo. Su brazo se sentía mucho más cálido sin la tela pegajosa pegada a él. El breve estallido de su temperamento comenzaba a calmarse mientras observaba a Bella limpiarse el brazo. Eres mi presa, Ethan. Bella pronunció su nombre lentamente de esa manera peculiar suya, como si aún no estuviera acostumbrada a escucharlo. La declaración también tenía un aire de finalidad. No tenía nada más que decir al respecto. Los límites se trazaron con bastante claridad. Ethan también estaba fuera de combate por ahora. El sangrado puede haber cesado, pero todavía estaba peligrosamente bajo de sangre. Si incluso intentaba ponerse de pie, era casi una garantía de que sus piernas se doblarían en segundos.
Incluso puede darse una conmoción cerebral al golpearse la cabeza contra el suelo en el camino hacia abajo. Él también se estaba mareando terriblemente. Su piel no se había vuelto menos húmeda y sudorosa en los minutos que habían pasado desde que se sellaron los cortes. Ahora que la adrenalina estaba disminuyendo por completo, se estaba volviendo extremadamente difícil mantener los ojos abiertos. La inconsciencia no estaba muy lejos a este ritmo. Bella colocó su mano sobre su abdomen y se enderezó. Se sacudió el polvo del vestido, chasqueando por lo bajo por el estado de suciedad en el que había terminado. Se recogieron las herramientas perdidas en el suelo, junto con la botella de desinfectante y el trapo ensangrentado. Pasó junto a la lámpara de aceite aún encendida y atravesó la puerta abierta de la celda. La celda de Ethan se veía diferente a la luz. Ignoró los charcos frescos de sangre y vómito a su alrededor en favor del techo relativamente alto. Una mirada a su alrededor reveló que era más espacioso de lo que parecía en la oscuridad total. La linterna fue un soplo de aire fresco. La puerta de la celda se cerró con un clic. Luego, Bella colocó el trapo y la botella de desinfectante encima del cofre, probablemente para facilitar el acceso, y luego lo cerró con llave. Sus tacones resonaron en el suelo de piedra mientras se preparaba para despedirse sin siquiera mirarlo. Las palabras salieron de la boca de Ethan antes de que pudiera pensarlo dos veces. Olvidaste tu lámpara. La bruja rubia se detuvo antes de que pudiera doblar la esquina. Puso una mano en la pared para mirarlo, y luego la lámpara. Su peso se desplazó de un pie al otro, la cadera balanceándose hacia un lado. Una pequeña sonrisa se abrió paso en su rostro mientras lo miraba. Luego, una risa suave. Ni siniestro ni cruel. Simplemente divertido. Pensé que preferías la luz. Ethan miró una vez a la linterna olvidada hacia un lado de la celda. La batería había muerto mientras estaba inconsciente antes. Esta linterna era su única fuente de luz en esta mazmorra decrépita. Cuando no respondió, Bella inclinó la cabeza y dio un paso hacia la puerta. Con una sonrisa traviesa, preguntó: «A menos que prefieras que te quite eso». «No». Ethan se apresuró a responder: «Eso no será necesario». Las risitas de Bella llenaron los pasillos una vez más. Ella le sonrió de oreja a oreja y luego saludó. «Te volveré a ver pronto, Ethan». Con una velocidad asombrosa, como de costumbre, Bella se transformó en una nube oscura de moscas y desapareció de la vista. Ethan permitió que sus pesados párpados se cerraran. Odiaba admitirlo, pero si tuviera que volver a ver a uno de ellos pronto, preferiría que fuera Bella. Al menos ahora no había ninguna duda. Entre las hermanas, ella era la más cuerda. Ella lo lastimó menos. A pesar de lo que había dicho, de hecho, lo salvó de las garras de Cassandra y Daniela, pero sobre todo de Cassandra. Que él estuviera vivo y respirando era de interés mutuo, al menos por ahora. Necesitaba hacer que eso contara. Cómo estaría haciendo eso era un problema para cuando se despertara más tarde. Por ahora, podría sucumbir a la inconsciencia en medio de los escalofríos que sacudían su cuerpo y la luz que golpeaba su cabeza. Ethan solo esperaba no despertar con más grilletes y torturas.